El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de su escuela judicial, desarrollan el programa de difusión de la cultura jurídica 2022. En el mismo se realizará la conferencia en línea Cómo clasificar un hecho conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y sus consecuencias jurídicas. Para disertar este tema, contamos con la participación del doctor Camilo Constantino Rivera, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, a quien damos una cordial bienvenida. A continuación, daremos lectura a una breve síntesis curricular de nuestro invitado. El doctor Camilo Constantino Rivera es vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y miembro del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal. Doctor en Derecho con mención cum laude por la Universidad de Salamanca, España. Doctor en Derecho con mención cum laude por la Universidad Abierta de Tlaxcala. Doctorante en Derecho Público por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Doctorante en Derecho y en Educación por la Universidad de las Naciones. Doctor honoris causa por la Federación Iberoamericana de Abogados. Doctor honoris causa por la Universidad Galilea. Doctor honoris causa por la Universidad Abierta de Tlaxcala. Maestro en Derecho por la Universidad Abierta de Tlaxcala. Maestro en Derecho Penal por el Instituto Universitario Anáhuac. Máster en Práctica Jurídica por el Instituto Superior de Derecho y Economía en Madrid y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tomado cursos de especialización en Derecho Constitucional, Proceso, Mediación y Arbitraje, Contratos y Daños, Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo, Teoría del Delito, así como obtención, interpretación y valoración de la prueba, todos en la Universidad de Salamanca. El curso de actualización en Teoría del Delito en la Segunda Escuela de Verano en la Universidad de Göttingen en Alemania. Ha tomado cursos y diplomados en Derecho Procesal en Estados Unidos, España, Alemania, Argentina, Puerto Rico, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es director general adjunto de Estudios y Proyectos Normativos en la extinta Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en México, cargo que terminó en 2013. Fue investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales hasta 2010. Asesor parlamentario de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados de la 60ª legislatura en 2007. Titular de unidad en la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción de la Fiscalía General de la República de 2019 hasta hace unos días de este año 2022. Es asesor de Derecho Procesal, abogado postulante de 2013 y en el sistema acusatorio desde 2007. Fue asesor en las firmas Contreras y Contreras Abogados en 2017, de Abogados al CLIC en 2019 y es gerente general del Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas Magister. Actualmente cuenta con el convenio básico de colaboración universitaria con la Universidad de Salamanca y es presidente del capítulo mexicano de semilleros de Derecho Procesal del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, impulsor del Instituto Hondureño de Derecho Procesal y del capítulo boliviano de semilleros de Derecho Procesal. Ha participado en la enseñanza de Derecho Procesal en toda la República Mexicana en universidades públicas y privadas. Ha impartido clases en las 32 fiscalías o procuradurías del país y en los 32 tribunales superiores de justicia o supremos tribunales de México. Ha dado clases y o conferencias en España, Honduras, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, entre otros. Es conferencista
en múltiples foros en materia de derecho procesal y sistema penal acusatorio. Es catedrático de la Escuela Judicial del Estado de México desde agosto de 2005, del Instituto Nacional de Ciencias Penales desde septiembre de 2005, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos desde junio de 2009 y de EVO Instituto desde 2022. Asesor de tesis y jurado en pre y posgrado en distintas universidades de México, Colombia y España, y creador de programas de posgrado de diversas universidades en el país. Es autor de los libros Economía Procesal, que va en su 4ª edición, de Introducción al Estudio Sistemático del Proceso Penal Acusatorio, va en su 7ª edición, El Control Jurisdiccional de las Penas y el Juez de Ejecución, Las Medidas Cautelares en el Sistema Acusatorio, en su 3ª edición, Proceso Penal Acusatorio para Principiantes, que va en su 6ª edición, Ejecución de Medidas Cautelares y el de Extinción de Dominio, Acción Procesal Autónoma y Diversa a la Materia Penal. Autor y coordinador de los siguientes libros: Manual para la Persecución de Delitos Relativos a la Explotación Sexual, Comercial, Infantil, editado por el INACIPE. Niños víctimas de delito, por INACIPE y la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia. El libro Transformaciones del Sistema Penal, la Seguridad Pública y los Derechos Humanos, por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Introducción al estudio del Derecho Procesal Fiscal. Procedimientos penales especiales. El derecho de las mujeres al acceso a una vida libre de violencia. 40 reglas para que el Ministerio Público determine la clasificación jurídica de un hecho. Nuestros derechos, la protección de los derechos de los niños. La sistemática penal en el proceso acusatorio. Semilleros de derecho procesal. El hecho que la ley señala como delito, cuerpos del delito, tipo penal y clasificación jurídica. Y finalmente, el libro Problemática de la valoración probatoria en los procesos orales. Es creador de diversos proyectos legislativos en materia de sistema penal acusatorio en los estados de Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas. Prologuista en 10 libros de autores como el doctor Rodrigo Rivera Morales, el doctor Lorenzo Mateo Bujó Sabadell, el doctor Faustino Guerrero Posadas, doctor Rubén Quintino Cepeda, doctora Erika Bardales Lascano, doctor Ronald Sanabria, entre otros. Ha escrito artículos especializados en derecho procesal para revistas de México, Brasil y España. Concluida esta reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestro distinguido conferencista. Adelante, doctor Camilo. Muchísimas gracias, estimado ingeniero Tomás Venado Conde, y desde luego un afectuoso saludo, un caluroso saludo al magistrado Sodi, y desde luego también a los amigos consejeros de la Judicatura del Estado de México, especialmente al consejero Pablo Espinosa Márquez, y desde luego también al señor director de la Escuela Judicial del Estado de México, en la cual me congratula porque prácticamente llevo 2 décadas, es decir, cerca de 17 años, colaborando para la Escuela Judicial del Estado de México, específicamente en los temas del juez de ejecución de sanciones penales hace ya 17 años, es decir, hacia el año 2005, la primera asignatura que tuve la oportunidad de contribuir, de trabajar, es en el tema del control jurisdiccional de las penas y el juez de ejecución. También buenas tardes a todo el público en general, magistradas, magistrados, juezas, jueces, agentes del Ministerio Público, tanto del Fuero Común como del Fuero Federal, abogadas y abogados postulantes y desde luego estudiantes de Derecho
que van a estar en una cuestión, digamos, de desarrollo profesional y que son los abogados de la tercera década del siglo XXI. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es relacionado con un tema que ha venido trabajando bastante el doctor Rubén Quintino Cepeda, que es precisamente lo relacionado con la clasificación jurídica del hecho. Aquí vamos a mostrarles de manera rápida, ágil y fluida algunos casos que consideramos indispensables para construir un caso. Y precisamente vamos a partir de la definición de la teoría del caso. Todos estos aspectos Quintino ya los automatizó en una aplicación que lo tenemos ya a través de un Android. En el sentido de que el, la clasificación jurídica del hecho ya no va a ser un esquema eminentemente humano, sino ahora ya también va a poder ser computarizado. De tal forma que si, por ejemplo, a una computadora, ya sea a través de escrito o de sonido, se le transmite de que un policía a las 10:19 de la mañana del anterior 5 de abril del 2022 realiza una detención a una persona, más bien dicho, le marca el alto del paso porque se ha pasado el rojo de un semáforo y en ese momento le dice, vamos a buscar otra forma de arreglarnos, en automático la computadora va a arrojar cohecho consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. ¿Sí? Es decir, y inmediatamente debe arrojar cuáles son las primeras o las diligencias de investigación, primigenias diligencias de investigación, automatizadas y en automático debe generarse los oficios ya con la firma digital del Ministerio Público que esté a cargo de esa diligencia. ¿Sí? Es decir, debemos trabajar ya con una cuestión de automatización. De tal forma que la gente del Ministerio Público ya no batalle para clasificar un hecho. Y ahorita vamos a poner una serie de ejemplos cómo se deben llevar a cabo esta circunstancia. Pero para ello vamos a definir o vamos a compartir una cuestión de la teoría del caso. ¿Sí? Pues nosotros nos vamos a ir de manera concreta porque es una argumentación sistemática de los elementos que integran un asunto en concreto. Sabemos que la teoría del caso no se construye en el juicio oral, sino se debe construir desde el conocimiento de la noticia criminal. Por ejemplo, en un caso concreto, donde tenemos a una persona que le entierra el desarmador a otra en el pecho y lo priva de la vida, en automático la computadora decir homicidio calificado con premeditación y ventaja, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Entonces ya no va a ser necesario realizar un test de racionalidad, sino la propia computadora lo tiene que hacer. Evidentemente, el Ministerio Público tiene que cuidar algunas cuestiones de diligencias en el ámbito del juicio de reproche y en el ámbito de la individualización de la sanción. Pero en la cuestión del esclarecimiento del hecho, yo creo que ya todo se puede automatizar. Por otra parte, también el Ministerio Público, al conocer el hecho, debe clasificarlo inmediatamente para poder generar líneas de investigación. La jurisprudencia mexicana se ha pronunciado en el sentido de que si el Ministerio Público no cuenta con líneas de investigación y realiza citaciones o realiza actos de autoridad, entonces se entiende que es un actuar deficiente en perjuicio tanto de la defensa como de la asesoría jurídica de la víctima. Por eso, Quintino ha sostenido lo siguiente: el Ministerio Público debe clasificar el hecho con la misma velocidad con la que cambia la luz roja de un semáforo, es decir, de inmediato. No puede esperar más tiempo ni puede iniciar una carpeta de investigación sin que clasifique el hecho, porque entonces no estaríamos estableciendo líneas concretas de investigación y consecuentemente sería un actuar deficiente del propio fiscal. Entonces, el Ministerio Público, el fiscal, debe contar con líneas de investigación para evitar actuaciones deficientes que puedan violar los principios de legalidad y seguridad jurídica. Es decir, el actuar deficiente del fiscal por no clasificar un hecho
viola los artículos 14 y 16 y desde luego 21 constitucionales, el 14 relacionado con la legalidad, el 16 relacionado con la seguridad jurídica y el 21 relacionado con la exigencia del Ministerio Público para ser el titular de la investigación. De modo y manera que si, por ejemplo, el Ministerio Público tiene conocimiento de una noticia criminal consistente, de que dentro de un hotel encontraron a 70 personas que no cuentan con documentos migratorios y que por sus características no son mexicanos, en automático van a clasificar el hecho de la siguiente forma. Es tráfico de inmigrantes consumado permanentemente por los coautores en forma de acción dolosa. Y claro, eso ya inmediatamente con eso se va a establecer las líneas de investigación que corroboren y también va a dar una cuestión de medidas de protección. Ahora, sabemos que toda teoría del caso debe ser probable, creíble y posible. Es decir, los hechos que vamos a acreditar deben cumplir esas características. En el ámbito de la automatización, la propia computadora va a arrojar, ya nada más vaciando los datos generales de las personas, y en automático también puede arrojar la confidencialidad de esos datos, como lo marca la fracción 26 del artículo 109 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero ya debe ir con firma digital del fiscal y no seguir trabajando todavía con sus oficios en Word, como tradicionalmente lo está haciendo. Ahora, sabemos que toda la teoría del caso debe ser lógica, sencilla, flexible, creíble y con suficiencia jurídica. Esto es un planteamiento de los chilenos. Sin embargo, también debemos saber que esta cuestión de la teoría del caso, vamos a establecer que debe ser ágil y fluida. Nuestros argumentos deben ser puntuales, deben ser convincentes, deben ser contundentes, tomando en cuenta que la sencillez no implica una simplicidad. Y vayamos a un caso concreto, para poder entender cómo se integra la clasificación jurídica de un hecho. Nos hemos topado, por ejemplo, el director de recursos humanos de un ayuntamiento realiza el pago de 60 trabajadores sin que estos presenten un servicio. Es decir, 60 aviadores. Inmediatamente, el Ministerio Público, desde que tiene conocimiento de la noticia criminal, y ahora un ordenador lo va a hacer, la clasificación jurídica del hecho va a ser uso ilícito de funciones y atribuciones en su modalidad de pago del individuo consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Previsto y sancionado en el artículo 217, fracción tercera del Código Penal Federal o su equivalente en las entidades federativas. Entonces, de manera automática, solo basta con que ciertos comandos, aquí hubo un pago de lo indebido y está dentro de sus funciones y facultades, inmediatamente el propio ordenador, a través de la alimentación de la propia computadora y al dar un enter, debe clasificar el hecho de manera automática o a través de la aplicación que ha trabajado Quintino. Al momento de conocer el hecho, vamos a realizar esa cuestión de la clasificación jurídica de ese hecho con la misma velocidad con la que cambia la luz roja de un semáforo. Y evidentemente, al servidor público, vamos a pedir nombramiento y facultades del director de recursos humanos, pero si dentro de las facultades no está el del pago, sino solamente su autorización, entonces deja de haber un pago de lo indebido y se comete otro delito que se llama autorizaciones indebidas de contenido económico. Pero que ilícitamente realizó un pago. ¿Por qué? Porque autorizó el pago de 60 aviadores o porque realizó el pago de los 60 aviadores. Si autorizó, entonces es autorización de contenido económico. Si realizó, entonces es un pago de lo indebido. Y la autorización de contenido económico está previsto en el artículo 217, fracción primera, inciso B, del mismo Código Penal o sus equivalentes en las entidades federativas. Entonces, ¿de qué va a depender? Del cauce probatorio. Pero esto, digamos, en automático, al momento de que se clasifique el hecho, va a generar la línea de investigación, en donde al servidor público, nombramiento y facultades que ilícitamente realice un pago de lo indebido. Vamos a ver en cómo se justifica el pago de lo indebido y si está dentro de esas funciones y atribuciones. Se cruza la información y se genera dos parámetros, dos comandos. Autorizó, realizó el pago. Si autorizó el pago, entonces es uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de autorizaciones de contenido económico. Y si es el que realizó el pago, entonces es un uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad del pago de lo indebido.
y esto, el mismo sistema de automatización a través de la obtención de las pruebas, a través de la obtención de la información y el cruce de comandos, nos puede dar la respuesta sin mayor trámite. Pero ¿qué pasa? Si derivado del manual de funciones que alimenta la computadora, el director de recursos humanos no paga, sino solamente autoriza pagos, lo que habíamos dicho hace un rato, entonces comete el uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de quien realiza autorizaciones de contenido económico consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Y esto está previsto en el 217, fracción primera, inciso B, y ya se destierra el 217, fracción tercera. Por eso la importancia de la clasificación jurídica del hecho, sin variar el hecho. El hecho ya ha sido alimentado desde el primer momento. El hecho ya está fijo. El hecho ya no se puede manipular. El hecho es de que se le pagaron a 60 aviadores y ya sea que lo autorizó o realizó el pago. No se puede mover más allá de ese hecho, a menos de que aparecieran nuevas circunstancias modificatorias del hecho que se darían producto de las propias investigaciones. Por eso aquí tenemos que si derivado de las investigaciones se desprende que uno de los aviadores es familiar del director de recursos humanos, en automático ya no hay un uso ilícito de atribuciones y facultades, sino aquí se convierte en un ejercicio abusivo de funciones consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, previsto y sancionado en el artículo 220, fracción primera del Código Penal Federal. Pero ¿qué diferencia habría en relación al uso ilícito de atribuciones y facultades? La diferencia es que este delito del ejercicio abusivo de funciones es de prisión preventiva oficiosa. Y entonces cambia todo el contexto del caso, porque ya no va a interesar solamente la imputación del hecho, sino ya aquí implícitamente va también modificarse el campo de la medida cautelar. Entonces, como nos podemos dar cuenta, es la misma conducta, son los mismos hechos, pero dependiendo de la forma de argumentar y de probar, puede cambiar nuestra clasificación jurídica. Por eso es importante conocer y connotar que la reclasificación del hecho se puede dar en cualquier momento en los términos del 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, inclusive en el alegato de apertura o de clausura. Y la denuncia es la base de la clasificación jurídica del hecho. ¿Por qué? Porque inclusive desde la propia denuncia se puede ejercer la facultad de abstenerse de investigar o realizar un plan de investigación, como lo marca el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la reclasificación jurídica del hecho se va a dar a partir de los actos de investigación, a partir de la ampliación de la denuncia, a partir de la adhesión de la denuncia o de lo que se vaya presentando en las circunstancias modificatorias del propio hecho. Y esto es producto de la misma actividad ministerial. Por eso, una vez que se realice la reclasificación jurídica del hecho, puede incluso afectar las determinaciones del Ministerio Público porque puede realizar un desglose. Por ejemplo, si hubo operaciones de contenido económico y hubo un beneficio, además del ejercicio abusivo de funciones, debe hacerse un desglose por operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultamiento o inversión consumado permanentemente por el autor directo en forma de acción dolosa. Porque se puede abrir nueva relación delictual o se puede corroborar las líneas de investigación en relación a los nuevos elementos que se están planteando para el esclarecimiento del hecho. Pero sin clasificación jurídica no se puede hacer absolutamente nada. ¿Cuál sería la consecuencia de una reclasificación? Incluso puede dar un no ejercicio, una incompetencia, un desglose, una acumulación o separación de causas, o puede aplicar mecanismos alternativos de solución de controversias, o inclusive puede haber afectación en el campo de las medidas cautelares, como en el caso anterior, en donde de un uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad del pago de lo indebido, si derivado que de ellos un familiar obtuvo un beneficio económico, entonces se convierte en un ejercicio abusivo de funciones y por consecuencia lleva implícita la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Por otra parte, tenemos otro caso. Caso 2. Por ejemplo, el titular de una cipona realiza una contratación con una empresa privada para el mejoramiento de sus carreteras internas y vías de ferrocarril para el paso de contenedores. Realiza el pago por anticipado y la empresa no concluye el trabajo. Aquí debemos acreditar la calidad del servidor público, debemos ver si en el contrato tiene términos y condiciones,
y vamos a ver la cuestión del pago efectuado, ver el origen del recurso y los entregables de la empresa para poder clasificar el hecho. Y la clasificación jurídica del hecho, de acuerdo a la noticia criminal, sería el siguiente. Si de la denuncia se desprende esa mecánica, que es exactamente la misma, el titular de la Cipona comete un uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de contratación ilícita consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, previsto y sancionado en el artículo 217, fracción primera, inciso D del Código Penal Federal o su equivalente en las entidades federativas. Y el hecho cometido por la empresa hasta este momento sería un peculado en su modalidad de quien, sin ser servidor público, pero teniendo administración o custodia de recursos, los distraiga para un fin distinto, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, previsto y sancionado en el artículo 223, fracción cuarta de nuestro Código Penal Federal o su equivalente en las entidades federativas. Pero, ¿qué pasa si derivado de las investigaciones el titular de la Cipona realiza contratación con una empresa privada para el mejoramiento de las carreteras y vías de ferrocarril para el paso de sus contenedores y realiza el pago del anticipado y la empresa no concluye su trabajo? Es exactamente el mismo hecho. Pero de las primeras diligencias, es decir, de la revisión del contrato, nos percatamos que son recursos autogenerables y no de partidas presupuestales. En automático, el titular de la Cipona ya no comete un delito de servidor público, porque en los términos de los artículos 47 a 50 de la Ley de Puertos, dice que debe regirse las reglas de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que las ACIPONAS son sociedades anónimas de capital variable, aun cuando tengan participación estatal. Y por tanto, el titular de la Cipona cometería una administración fraudulenta consumada instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, por hacer mal uso de los recursos que están bajo su disposición y custodia, que si bien es cierto no son públicos, pero son autogenerables de la propia empresa con participación mayoritaria del Estado. Y al no estar etiquetados, entonces no se puede considerar que es una partida presupuestal y no se cumpliría uno de los requisitos previstos en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por tanto ya no habría un uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de contratación ilícita, sino más bien aquí hay una administración fraudulenta. Y por parte de la empresa tampoco habría peculado, porque al ya no haber una partida presupuestal, ya no tiene bajo su administración ni custodia recursos públicos, sino tiene bajo su administración y custodia recursos autogenerables que tiene el equivalente de privados y que en los términos del artículo 78 del Código de Comercio serían una relación eminentemente contractual de carácter mercantil y por tanto estaríamos frente a un fraude específico consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, ya que deja de ser en este caso concreto un delito de corrupción y se convierte en un tema de conflictos entre particulares porque así lo marcan los artículos 75 y 78 del Código de Comercio y de 47 al 50 de la Ley de Puertos, en donde hace equivalencia a la Ley General de Sociedades Mercantiles y por consecuencia ya no habría un delito, digamos, de servidores públicos o de recursos públicos. Pero también, ¿qué pasa si el dinero fuese público? Entonces, el mismo hecho, derivado de la revisión del contrato, sí hay recursos presupuestales públicos, pero derivado de la revisión del contrato, el titular de la Cipona designó un supervisor para vigilar el cumplimiento del contrato y el titular del área de finanzas es el autorizado para realizar el pago. Entonces, dense cuenta, de la misma noticia criminal que se realizó una contratación y la empresa no concluyó el trabajo, ese es el hecho concreto que no va a variar. Ahora tenemos que para el titular de la Cipona tendríamos un uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de contratación ilícita consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa y el hecho cometido para la empresa es un peculado en su modalidad de que sin ser servidor público, pero teniendo la administración o custodia de recursos, los distraiga para un fin distinto consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Y el hecho cometido por el supervisor, si firma el contrato, es un uso ilícito de atribuciones y facultades. Y si es supervisor por Ministerio de Ley, es un ejercicio ilícito de servicio público. Y el hecho cometido por el titular de finanzas es un pago de lo indebido. Entonces, dense cuenta que la clasificación del hecho parte de la noticia criminal y no es hasta el momento de la imputación. Entonces, el Ministerio Público debe tener muy clara esas líneas de investigación
para poder concretar un hecho. Si no, va a ser un actuar deficiente del propio fiscal. Ahora, ¿qué pasa si derivado de las constancias hubo entregables pero con irregularidades? Entonces, la empresa sí entregó el proyecto, ya no hay peculado, porque tiene un oficio de satisfacción. Pero derivado de la revisión del contrato, el comité de adquisiciones no previó estudio de mercado, entonces la empresa comete un uso ilícito de atribuciones y facultades en modalidad de cualquier persona intervenga en la contratación ilícita consumada instantáneamente por la autora directa en forma de acción dolosa, y el comité de adquisiciones cometería un uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de adjudicación ilícita previsto en el artículo 217, fracción primera, inciso A, y la primera en el artículo 217, fracción segunda, todos del Código Penal Federal o su equivalente en las entidades federativas. Entonces, al extender el rol sobre los intervinientes, el titular de la CIPONA realiza una contratación ilícita, el comité de adquisiciones una adjudicación ilícita, el supervisor del contrato, si forma o no parte del contrato, puede ser una falta de supervisión ilícita o en su caso poner en riesgo el patrimonio del Estado de manera ilícita, el titular de finanzas el pago de lo indebido y la empresa puede ser peculado o puede ser con intervención en una contratación ilícita. Por eso la clasificación del hecho se hace por cada interviniente, no todos en conjunto por el reparto de roles, aunque todos tengan el dominio del hecho. Es decir, no los vamos a meter en el mismo cajón como el Ministerio Público, digamos, humano lo hace. La computadora sí va a poder tener esa capacidad de poder realizar y poder especificar cada uno de los argumentos que se planteen y el contenido probatorio para que se alimente dicho ordenador y con eso va a dar la clasificación jurídica del hecho. Evidentemente, si por ahí vemos que existe una transferencia de uno de los servidores públicos a una tercera persona, el servidor público que está ahí comete un ejercicio abusivo de funciones y en automático sería de prisión preventiva oficiosa. Por eso la importancia de que derivado de los propios elementos probatorios, de las propias líneas de investigación que se vayan desarrollando al momento de llevar a cabo la integración de la carpeta, nos va a permitir en el mismo ordenador establecer una serie de hipótesis en donde pueda ser susceptible no solamente de clasificación jurídica del hecho, sino también de una argumentación sistemática y ordenada para efecto de variar y de ver los efectos procesales de esa clasificación jurídica. Ahora, veamos un tercer caso para que se pueda entender este planteamiento. Un servidor público envía mediante su mensajería instantánea de WhatsApp un documento en PDF donde su contenido se refiere a bases de licitación a una empresa. Así de concreto el hecho. Y eso es lo que denuncian. En automático, tendríamos un ejercicio ilícito de servicio público en su modalidad de utilización de información que tenga bajo su guardia y custodia, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, previsto y sancionado en el artículo 214, fracción cuarta del Código Penal Federal o su equivalente en las entidades federativas. ¿Qué vamos a utilizar? El nombramiento del servidor público y sus funciones, que esa información esté bajo su custodia, vamos a ver cuáles son sus resguardos, registros y bitácoras, y que utilice la información. Vamos a individualizar la información, cómo se utilizó, cuándo se utilizó, a qué hora se utilizó, remitente y destinatario, y con eso es suficiente y bastante para la clasificación de un hecho. Pero derivado de las investigaciones, un servidor público envía su mensajería instantánea de WhatsApp en un documento PDF donde su contenido se refiere a las bases de licitación en una empresa. Para que la persona que obtiene la información, ojo, si lo hace tecleando claves confidenciales, es decir, el servidor público que se dio cuenta que su compañero transfirió esa información por WhatsApp, pero tecleó una clave confidencial, comete un delito que está previsto en el artículo 211 bis, que es el acceso ilícito a sistemas informáticos consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, y la obtención de la prueba es nula, y por tanto se caería el caso del ejercicio ilícito de servicio público.
Pero si lo hace porque el ordenador está encendido y no tiene clave de acceso habilitada, entonces tiene algo que se llama teoría del hallazgo casual y por tanto tiene un deber jurídico de denunciar. Pero si encuentra con una irregularidad y está obligado a denunciar, ya que de lo contrario cometería el delito de ejercicio ilícito de servicio público consumado instantáneamente por el autor directo en forma de omisión simple dolosa, previsto y sancionado en el artículo 214, fracción tercera de nuestro Código Penal Federal o su equivalente de las entidades federativas. Por eso la persona que obtiene la información o que se da cuenta de que su compañero ha transferido ese PDF de las licitaciones a una tercera persona que no es servidor público o que no corresponde a su rol, debe de tener cualquiera de esas tres hipótesis. Si tiene un deber jurídico de denunciar, lo tiene que hacer, pero lo que no puede hacer es vulnerar claves confidenciales, sino más bien argumentar sobre la teoría del hallazgo casual. ¿Pero qué creen? La clasificación jurídica del hecho también nos va a permitir establecer cuándo un denunciante es víctima u ofendido y cuándo no lo es. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, por ejemplo, si una persona denuncia a otra porque falsificó unos documentos para obtener un lucro indebido y cobrar de más, y lo denuncia por fraude, y la clasificación jurídica del hecho va a ser fraude específico consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, y el Ministerio Público reclasifica el hecho por uso de documento falso consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, en automático el denunciante ya no tiene calidad de víctima, porque ya no sería una parte procesal. En cambio, en el fraude sí es una parte procesal con interés jurídico. Cuando es uso de documento falso, es irrelevante que se nombren asesores jurídicos. Cuando es fraude, sí es necesario nombrar a un asesor jurídico, o si no, que el SEAP nombre uno. Cuando es uso de documento falso, el denunciante da conocimiento de la noticia criminal de cualquier delito, y en este caso del uso de documento falso no va más allá. Pero en este caso del fraude, recae sobre bien jurídico personal y por excepción sobre bienes jurídicos suprapersonales o macrosociales, pero como es un bien jurídico personal, entonces tiene un interés. Y claro, el denunciante no cuenta con derechos impugnatorios y el asesor jurídico y la víctima ofendido sí cuenta con esos derechos impugnatorios en el fraude, que está previsto en el artículo 20, apartado C, fracción séptima de la Constitución, 219 o 258 del Código Nacional. Pero en una jurisprudencia es una tesis aislada del 21 de mayo del 2021, se establece que por excepción, si es el único medio expedito para ejercer derechos, el denunciante sí puede tener esos derechos impugnatorios. Si no, de todas maneras, la regla general es que no los tenga. Por eso es muy importante que al clasificar el hecho podemos ver o podemos saber, primero, si la persona que tiene conocimiento de la noticia criminal es denunciante o víctima. Segundo, si una persona denuncia lesiones consumadas instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, va a tener ciertas medidas de protección previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales o puede que no las tenga. Pero si denuncia porque fue un familiar el que le cometió esas lesiones, entonces estaríamos frente a un tipo penal de violencia familiar consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, y en los términos del artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tendría que aplicarse medidas de protección dentro de las 4 horas siguientes, so pena de que puede ser un delito la omisión del otorgamiento de medidas de protección cuando se trate de esos delitos. Por eso es muy importante que el Ministerio Público, desde el mismo momento en que clasifica el hecho, es decir, desde la noticia criminal, él puede establecer si requiere medidas o no urgentes de protección y los tipos de medidas, ya sea de la Ley General de Víctimas, de la Ley de Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o del propio Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿De qué dependerá? De clasificar el hecho. Y de clasificar el hecho vamos a determinar si se trata de un bien jurídico personal o suprapersonal. Por ejemplo, en el caso que les puse, si se trata de un bien jurídico personal, entonces vamos a tener un fraude. Si se trata de un bien jurídico suprapersonal, vamos a tener, por ejemplo, el uso de documento falso. Aquí también es importante saber si el delito está vigente o prescrito a partir de la clasificación jurídica de un hecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un fraude, prescribe a los 3 años o al año, dependiendo porque se trata de que es un delito de querella. Pero si fuera un peculado,
prescribe dentro de los 8 años siguientes. Entonces, solo basta con variar la clasificación jurídica del hecho también para variar si un delito está prescrito o no. O solo basta con que variemos si es un delito instantáneo o continuado para saber si un delito está prescrito o no. O solo basta si es viable o no un mecanismo alternativo de solución de controversias. Si le incluyen el elemento violencia, ya no hay mecanismos alternativos. Si le incluyen, si no le incluyen el elemento, se puede ocupar un acuerdo reparatorio en los términos del 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y las principales líneas de investigación se van a determinar a partir de clasificar el hecho, o si hay prisión preventiva oficiosa o hay necesidad de establecer una medida cautelar, o si hay una perspectiva de consecuencia jurídica del delito o no, es decir, cuál va a ser el cálculo de los márgenes de punibilidad, o si se trata de tipos penales de propia mano o impropios. Es decir, por ejemplo, los delitos contra libre desarrollo de la personalidad son tipos penales impropios y las violaciones en parientes es un tipo penal de propia mano, por ejemplo. O la competencia de la fiscalía por especialidad o fuero también se va a determinar a partir de clasificar un hecho. Porque, por ejemplo, si se presenta una clasificación jurídica del hecho y resulta que no encuadra al delito que conoce esa fiscalía, lo va a mandar por incompetencia, por especialidad o por fuero a otra área. O, por ejemplo, aplicabilidad o no de protección de personas. No todos los delitos van a tener la aplicabilidad de los medios de protección que establece la Ley de Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal, sino solamente ciertos tipos penales. Por ejemplo, si estamos frente a una privación ilegal de la libertad o frente a un tipo penal previsto en la Ley General para prevenir o sancionar los delitos en materia de secuestro. Algunos requieren ciertas medidas de protección diferenciadas en relación a otros. Y claro, la clasificación jurídica del hecho nos va a dar la posibilidad de un delito grave o no, o si procede la extinción de dominio, o si puede constituirse como delincuencia organizada o no. Entonces tenemos todos esos mecanismos para la cuestión de la clasificación jurídica del hecho. Por eso, el momento que el Ministerio Público que clasifique un hecho llamado como delito, corre a cargo del fiscal, es de orden público e interés social, no puede suspenderse ni terminarse fuera de los casos que marque la ley, y todas las instituciones están obligadas a colaborar con la investigación. ¿Sí? Entonces, desde luego, esta investigación de la clasificación jurídica del hecho evidentemente tiene consecuencias en el campo del derecho procesal. Entonces, ya para concluir, nosotros lo que debemos considerar es de que la clasificación jurídica del hecho debe componerse de acuerdo al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales por el tipo penal de que se trate, por los grados de ejecución del hecho, por la forma de intervención delictiva y por la naturaleza dolosa culposa de la conducta. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tipo penal con agravantes, atenuantes, modalidades o calificativas. Grados de ejecución del hecho. Tentativa inacabada, tentativa acabada, desistimiento de tentativa acabada o inacabada, eficaz o ineficazmente realizada. Consumación instantánea, consumación permanente o consumación continuada. En las formas de intervención delictiva tenemos autoría directa, coautoría, autoría mediata, inducción, complicidad o encubrimiento. Y en la naturaleza de la conducta tenemos acción dolosa, acción culposa, omisión simple dolosa, omisión simple culposa, comisión por omisión dolosa, comisión por omisión culposa, acciones libres en su causa dolosas y omisión por participación dolosa. Y claro, la clase de concursos real o ideal, que está previsto en el artículo 30 de nuestro Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si nos damos cuenta, ahora la clasificación jurídica del hecho es lo que va a poder sustituir a lo que antes era el cuerpo del delito y lo que en la Constitución se establece como el hecho que la ley señala como delito. La clasificación jurídica del hecho va a tener una repercusión por todos los aspectos en el campo del derecho procesal. Y ahora lo más interesante es que todo esto ya se está automatizando. Ahorita Quintino ya automatizó la parte dogmática y nos estamos encargando de buscar la forma de automatización en la parte procesal, de tal manera de que desde el mismo momento en que la computadora en sus comandos tenga la clasificación jurídica del hecho, arrojen los oficios de trámite y que con la firma electrónica del agente del Ministerio Público se pueda digitalizar y pueda viajar inmediatamente a las instancias o a las solicitudes de petición de información
de manera automática. Y esto va a permitir no solamente acabar con el rezago en el campo de las fiscalías, sino que el mismo ordenador nos va a decir la clasificación jurídica del hecho y el fiscal solamente va a conocer de manera sistemática los hechos y los elementos probatorios que el propio ordenador va a establecer y solamente va a realizar elementos complementarios. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes.